soy Emilio Digartua, rector de la Universidad Olmeca, y nos da mucho gusto tenerlos en nuestro tercer programa de Diálogos con la Comunidad UO. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo, que además tiene una muy estrecha cercanía con nuestra Universidad Olmeca, porque hay puntos de coincidencia en algún momento con quien es uno de nuestros rectores más recordados, el doctor Lácides García de Dieng, que como él, Carlos Salazar Vargas, son nativos de Colombia, es en el mundo de las políticas públicas un referente. Y cuando uno pregunta sobre políticas públicas, el tío Google, que es muy sabio, dice, pues pregunta y lee a Carlos Salazar. Carlos, mucho gusto que estés con nosotros, te agradecemos que hayas aceptado esta invitación para ser parte de este tercer programa de Diálogos con la Comunidad UO. A ti, Emilio, mil gracias por las elogiosas palabras, y para mí es todo un placer volver a esa querida universidad en donde pasamos con Lácides una serie de experiencias interesantes, y gracias por esa oportunidad que me dan. Un abrazo. Carlos, pues para entrar en materia sobre el tema que tú conoces mucho, cada vez es más recurrente hablar, y todos utilizamos esa palabra, políticas públicas. Y en este punto yo quisiera que nos comentaras, porque muchas veces confundimos, sobre todo los que no tenemos esta expertise tan amplia como tú, en que las acciones públicas o las acciones de gobierno o el gobierno en acción per se son políticas públicas. Sí, Emilio, infortunadamente se ha venido conjugando una serie de circunstancias para hacer que las políticas públicas se vuelvan un lugar común. Yo acostumbro decir en mis conferencias que si llueve es producto de una política pública. Si hace sol es producto de una política pública. Si el presidente estornuda, está haciendo política pública. Entonces se ha desprestigiado este campo, que creo que es uno de los campos futuristas bien importantes, con decirte que Laswell lo que quiso hacer hace tan solo 60, 65, 70 años fue dar un enfoque a las ciencias sociales para encontrar un camino con el fin de cambiar, que se pueda cambiar la realidad social. Es decir, dentro de este marco general, debemos entender las políticas públicas como aquella herramienta que tiene dientes para cambiar la realidad. En otras palabras, si yo quiero que el medio ambiente cambie la realidad social, debo enmarcarlo, convertirlo o transformarlo en una política pública de medio ambiente. De ahí la importancia del tema, y de ahí el poco conocimiento que se tiene, porque te repito, son 60, 70 años en donde se planteó en Stanford esta metodología, esta forma de ver esta propuesta, y llegó tarde a México y mucho más tarde a Colombia y a Suramérica, países de Suramérica. Precisamente yo te decía a ti que el libro que gentilmente me has hecho el honor de leer y de prologar es producto y resultado de una angustia existencial. Porque cuando yo llegué de Inglaterra de estudiar eso, a mí me prohibieron en la Pontificia Universidad Javeriana hablar de eso. Usted está corrompiendo a la juventud, Salazar. Usted se inventó un cuento que no tiene razón de ser. Y eso lo decía un egresado de Sciences Po de París, un doctorado. Mi buen amigo, el padre Javier Sanín, sacerdote jesuita, que en paz descanse, él estaba de decano, y cuando yo obtuve la beca para irme a estudiar en la London School, le pregunté: Javier, me voy a estudiar Public Policy, ¿eso qué es? Y me dijo: vendrás a trabajar con la policía. Me fui a estudiar, y repito, pues eso no se conocía. Cuando regresé, él me puso a dictar clase en primer semestre, administración pública, y me acuerdo mucho que yo me ofendí, el problema de la juventud, y fui y le dije: oh, Javier, tú sabes con qué títulos vengo yo, y tú me pones a dictar clase en primer semestre. Me dijo: Salazar, hombre, no sea estúpido, así me dijo, el gran maestro, el gran profesor, dicta en primer semestre, impulsa al alumno
o lo castra mentalmente. Y a propósito, tú estás hablando de una cosa que está castrando a los alumnos. Eso de política pública no existe. O usted habla de administración pública o me toca sacarte de la universidad. Te podrás imaginar el impacto que sentí yo no poder conversar de lo que había aprendido en la London School of Economics and Political Science. Y un amigo, no me acuerdo quién, hace ya muchos años, me dio un consejo importante: búscate un padrino que te apadrine el libro. Y entonces, con una persona que no he localizado en estos últimos años, Clemencia Osorno, logré que me hicieran un programa como profesor visitante a 7 universidades del Reino Unido. No tengo cómo pagar eso, exponiendo mi librito, el tema. Y entonces, pues hombre, estuve en esas 7 universidades con un programa que a nivel latinoamericano uno lo ve ridículo. Dentro de un año futuro, usted come con el profesor Brendan Glynn del Imperial College. Y dice, qué cosa tan ridícula. Un año pasaron muchas cosas. Pues se cumplió el programa al pie de la letra. Fue increíble. Ahí están pintados los ingleses. Y fueron 7 universidades en las que tuve oportunidad de presentar estos apuntes: Oxford, Cambridge, London School of Economics, mi alma mater, el Royal Institute of Public Administration, Essex, Sussex y Liverpool. Entonces, cuando regresé a mi país, pues hombre, tenía un soporte de gente que ya había hablado de eso. Dice, sí, lo de Salazar no es que esté loco, es un avance interesante a nivel latinoamericano. Por eso algunos generosos amigos míos me dicen que soy el padre de las políticas públicas en América Latina, en Colombia. Y el apodo es para eso, porque yo comencé a hablar de eso y fue realmente, creo que alguna vez te dije, por cobardía. Es increíble cómo llegué yo a este campo. Cuando pequeño, mi papá y mi abuelo me llevaron a Londres, y en el centro de Londres está la London School of Economics, y me dijo mi abuelo, mire mijo, esta es la mejor universidad del mundo. Yo dije para mis adentros, quiero estudiar aquí. Pasaron los años, yo terminé administración después de un recorrido largo de buscar qué quería hacer. Y me metí a una clase que era marketing político, con un monstruo que estamos ahora de muy buenos amigos, Carlos Lemoine. Con Carlos Lemoine entonces comencé a hacer mis primeros pinos en esto de la mercadotecnia política y electoral. Hasta cuando salió un aviso que ofrecían unas becas que daba la reina, God Save the Queen, para estudiar allá en Inglaterra. Yo dije, hombre, esta es la oportunidad de estudiar donde yo quiero, en la London School of Economics and Political Science. Sin ser muy inteligente, fui a averiguar cuántos competían conmigo, eso es apenas lógico. Y encontré que como 900 personas competían conmigo para estudiar administración pública. Y solamente 3 personas competían conmigo para estudiar política pública. Entenderás, Emilio, que no iba a ser tan estúpido de competir con 900, pudiendo competir con 3. Entonces me metí a estudiar política pública, sin saber qué era eso. Más aún, cuando salió la beca, y te repito, le pregunté a Javier Sanín, al cura que se fue ahora en diciembre, hace un año, un monstruo de la política, hola, voy a estudiar Public Policy. Esa ha sido un poquito el recorrido de ese mi primer libro, que es un libro de angustia, de perfectamente dar las bases de qué es eso, para qué se sirve y cómo se come. Porque si no hacemos esa labor, comienza a desprestigiarse un tema que es muy importante. Y como bien decías tú, en la pospandemia, que es fundamental entender sobre todo una cosa sencilla, que la política pública es pública siempre y cuando la haga el público. ¿Qué es el sentido de las políticas públicas? Y luego lo que tú en tus libros detallas de manera muy importante, que no solamente hacer la política pública, sino evaluar la política pública, seguir la política pública y que ésta tenga un resultado efectivo, ¿no? Luis F. Aguilar, y viene mucho a cuento porque en México esto en ocasiones genera esta discrepancia, habla de que lo que debe impulsarse son políticas públicas redistributivas y no distributivas. ¿Cuál es la visión tuya en este contexto de la policy, ¿no? Como que no tiene que ver con la policía, aunque en los orígenes
de la política pública pues era esta responsabilidad primigenia del Estado, que es darle seguridad a sus gobernados, ¿no? Uh-huh. Yo empezaría por un principio que a veces nos escapa y es fundamental: la polisemia de la palabra política. Resulta que la palabra política tiene tres dimensiones bien importantes y bien distintas una de la otra, que los anglosajones distinguen muy bien con tres vocablos. Y nosotros, los que hablamos idioma español o castellano, y todos aquellos que vienen, los idiomas que vienen del latín, solo tenemos una palabra para esas tres realidades que los anglosajones distinguen muy bien con tres vocablos. Es decir, los franceses, o el francés, el italiano, el portugués, el rumano y el alemán, que no viene del latín, también tiene el mismo problema. Una palabra para tres distintas dimensiones de la política. ¿Te acuerdas? Politics, policy, que fue lo que yo fui a estudiar a Inglaterra, y la polity. La primera es la actividad electoral, por decirlo de alguna forma fácil. La búsqueda, conquista y mantenimiento del poder, según Maquiavelo. La política, que estaba acostumbrado a ver. La segunda se concibe como el resultado de la política. Y aquí diría yo una frase del profesor Miller, del enfoque francés de política pública: cada vez más hacer política como politics, el proceso, la parte electoral, es hacer política como policy. Es decir, el político se valida es haciendo políticas públicas. Esa es la parte importante, segundo. Y tercero, la polity, que la polity corresponde al área geográfica con su gobierno, que es la ciudad, o el estado, o el país. Esas tres dimensiones deben trabajarse conjuntamente. Yo no puedo olvidar una u otra. Y nosotros, desafortunadamente, estamos trabajando únicamente la primera. Si acaso la segunda, ahora con las políticas públicas que están mal entendidas y está la moda, y es un buen negocio abrir facultades de ciencia política con enfoque de política pública, porque es rentable, porque se dan cuenta de la necesidad. Y la tercera, la polity, que se trabaja también muy aisladamente y es casi desconocida. Entonces, esos tres campos deben trabajarse unidamente y haciendo la distinción una de otra. Entonces, dentro de este marullo, hay que tener en cuenta, repito, que las políticas públicas es de reciente creación, tiene 70 años, y que pasó desapercibido. Y entonces, como es tan importante, se ha dado toda una especie de intención de abrir facultades y abrir departamentos y áreas de ciencia política, porque se ve la necesidad de sacar gente que haga políticas públicas. Repito, el político se valida es haciendo políticas públicas. En estos días yo encontré a un mexicano que estaba en mi país diciendo que él ofrece, en mi país también está en época preelectoral, que él ofrecía votos con fotos. La foto es lo que da el voto. Entonces yo, con mucho respeto, lo llamé y le dije: hombre, no corrompa a mi gente, por Dios. Uno no puede votar por la foto. Si no, entonces, nosotros los feos, ¿dónde quedamos? No podemos ser candidatos. Esto se vuelve una especie de reinado de belleza, etcétera. Y recuerda, le decía él, las palabras del gran filósofo Mario Moreno Cantinflas: caras vemos, hemorroides no sabemos. Uno tiene que votar es por políticas públicas. Y entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Se abre ese inmenso campo de la policy science, que es el que queremos ir trabajando e ir cimentando como una especie de elemento fundamental. Uno debe votar por un voto programático. Este es mi programa político y voy a implementarlo en forma de políticas públicas con tales características. Si lo cumplo, puedo volver a pedir el voto. Si no, ¿para qué? Señor político, usted no cumplió. Qué pena con usted, no puedo votar por usted. Entonces es un cambio de ver la política, una nueva forma de entender, de ver y de manejar y de trabajar la política. Y la consultoría política debe estar metida ahí en ese sentido.
Por eso estamos trabajando y haciendo una labor de prédica, porque no ha sido fácil. Más aún, Emilio, cuando Lácides me invitó a trabajar en la universidad, yo no fui a dictar o a impartir, de acuerdo con el lenguaje mexicano, políticas públicas. Ni forma de hablar de eso. Todavía era desconocido. Yo lo que estuve dando clases es de marketing, de mercadotecnia, que yo tuve la osadía de revolver las políticas públicas con mercadotecnia cuando no existía la mercadotecnia social, sino la comercial. Entonces, yo voy ahora por América Latina pidiendo excusas de que fui el responsable de que se le dijera a los políticos que son productos electorales, son seres humanos y como tales tienen defectos. Un producto con defectos es mal producto. Un político con defectos o un ser humano es normal. Entonces, unos cambios radicales que se lograron hacer con la propuesta de Kotler de la mercadotecnia social, que fue un cambio radical. Pero mira, yo estuve en tu querida universidad que diriges tú, la Olmeca, trabajando eso. Después con Lácides, me acuerdo que en Colombia había un problema, igual que en México y en Tabasco, y es que los médicos son muy buenos médicos, pero pésimos administradores. No tienen la culpa. Entonces le dije, mire, en la Javeriana, en la Pontificia Universidad Javeriana, donde yo trabajaba trabajé muchos años, lo que hicieron fue montar un programa de gerencia de salud. Dijo, hagamos lo mismo aquí. Entonces comenzamos a trabajar eso. A mí me tocó capacitar a todos los médicos de la Secretaría de Salud en estos temas, sobre todo en marketing de salud o mercadotecnia de salud. Me acuerdo que nos tocó que dividir a los médicos en dos grupos. Los médicos VIPs. Hay médicos, como decimos en Colombia, de dedo parado, que no se revuelven con el oscuro e inepto vulgo, separándolos. Pero esa fue el comienzo de mi vinculación con la universidad. Entonces, vuelvo a repetir, la importancia de este campo de políticas públicas es entenderlo bien y como un componente fundamental para cualquier actividad. Tú estudiaste administración pública como elemento básico. Ha habido en los últimos años, ha habido esta vinculación que antes no existía porque cuando surgió la administración era un concepto general y bueno, estudiamos las teorías de Woodrow Wilson, ¿no? El presidente de los Estados Unidos y todo este tema de tiempos y movimientos que era parte de la administración dentro del contexto de la operación de una empresa. ¿Este cambio, esta mayor participación del Estado en la economía, tuvo algún efecto para impulsar también las políticas públicas? Pero sobre todo, ¿consideras que esto a final de cuentas ha generado también un atavismo en el sentido de que vemos a las políticas públicas solo factibles de hacerse, de producirse y de aplicarse si vienen del sector público? Yo terminé administración, te repito, administración privada, entre comillas. En esa época nosotros mirábamos muy feo a lo público. Y te repito, cuando me dijeron a mí una beca para estudiar ciencia política, no, es una partida de ladrones, desgraciados, bla, bla, bla. No, que es el peligro que se corre. Cuando todo el mundo odia y le tiene miedo a la política, entonces es un campo propicio para que unos zampones se ocupen de estas lides tan importantes que son la actividad política y electoral. Entonces, ese campo fue así. Después, cuando estuve trabajando en la Pontificia Universidad Javeriana, que me soportaron a mí, yo estaba haciendo en el departamento de administración. ¿Te acuerdas tú que la única carrera, la única ciencia verídica que existía era la economía? ¿Te acuerdas, no? Claro. Cuando nació la administración, era una pobre diablo ahí que después tomó entidad y se convirtió en una cosa maravillosa. Después de la administración le tocó sufrir a la contaduría. Los contadores eran dos tipos mal vistos ahí, pobres diablos. Alguien decía que nosotros los humanos debemos de izquierda a derecha, ellos leen de arriba a abajo, un poco de chistes que usábamos nosotros y los mirábamos feos, y después ahora tienen su entidad.
después fue la mercadotecnia. Es decir, ha sido todo un recorrido para que esas ciencias de la administración y ciencias contables tuvieran su propia entidad. En esa época fue cuando se dio el margen de la mercadotecnia. Está comprobado que uno se especializa donde tiene buenos profesores. Y me acuerdo muchísimo que Joseph Ganiski, una persona que trajo mucha influencia estadounidense y le dio un brillo famoso a la carrera de administración, pero repito, la privada, entre comillas, que era una falla, porque muchos de los egresados de administración, con ese hálito privado, iban a acabar trabajando en instituciones públicas sin tener las herramientas del caso. Entonces, ese fue el ambiente que encontramos nosotros, o que encontré yo cuando salí a trabajar, un ambiente contaminado en que lo único que valía era la economía. Más aún, me eché un poco de enemigos a mis amigos economistas cuando yo decía que la política económica era una más de las políticas públicas. No, porque eran los exquisitos. ¿Te acuerdas de esa época? Entonces, hay toda una especie de proceso y por eso estoy muy contento en que podamos participar dándole la entidad a estas áreas de la ciencia política que son tan importantes y que trabajar en ciencia política es lujoso, es decente, porque si la gente lo ve feo, lo ve deshonesto y lo ve mal, pues los jóvenes no se meten en esas áreas y en el futuro va a ser una cuestión bien peligrosa. Carlos, tú has estado muy vinculado históricamente a la Fundación Konrad Adenauer. La Fundación acaba de presentar un estudio en donde, en el contexto específico de América Latina, ve con preocupación que la consolidación de las democracias que históricamente en nuestra región han sido muy variables, con momentos sólidos, pero grandes momentos de oscuridad, está nuevamente siendo muy frágil. Y yo te preguntaría, ¿políticas públicas y democracia forman un binomio indisoluble o están disociadas? Son dos elementos no necesariamente que caminan en la misma vía. ¿A mayor democracia, mejores políticas públicas, o las políticas públicas pueden incluso generar una mejor democracia? Yo creo que las políticas públicas, bien entendidas, son un apoyo fundamental para la democracia, pero repito, esa cosa tan aparentemente ridícula, la política pública debe ser hecha por el público. Entonces detectamos tres actores fundamentales: el Estado o el gobierno, sin duda alguna, que da la bendición; la iniciativa privada, que es un factor importante para hacer políticas públicas. Sin el dinero no hay nada que hacer. Y la iniciativa privada es la única que da la posibilidad de tener dinero. El Estado gasta, no hay nada que hacer. Y lo tercero, el pueblo. Ese, repito, con esas palabras ofensivas de un político colombiano, oscuro e inepto vulgo, que le llamaba él, esa infame turba, nosotros, los habitantes, debemos comenzar a participar haciendo políticas públicas. Entonces, dentro de este concepto, la parte democrática debe funcionar muy de la mano de esas herramientas de política pública, repito, bien entendidas. Pero si yo creo que política pública es cuando llueve, una buena disculpa es una buena política pública. Y sobre todo esa palabra, buena política pública, que es buena. ¿Para quién? ¿Para el gobierno? ¿Para los empleados? ¿Para el pueblo? Entonces hay una serie de distorsiones y en el lenguaje cabe todo, y por eso es que estamos como estamos, y con el peligro de que las democracias se comiencen a resquebrajar y a no cumplir con sus cometidos, en parte por esos malos entendidos, de que falta claridad en los conceptos. ¿Por qué crees que ha habido esta estigmatización de la sociedad civil y de su participación en un momento determinado en el ejercicio gubernamental y sobre todo en la construcción de políticas públicas? Yo creo que el problema lo veo yo, y sobre todo en mi país, a nivel de desigualdades. Y eso se da en todo. En la cuestión social, en la cuestión educativa sobre todo, en la cuestión de salud. Miren ustedes, o mira tú, ahora que se volvió a crear una brecha bien peligrosa entre aquellos países que tienen vacunas
y otros que no. Y de los países de América Latina con mayor brecha social que existen, es Colombia, más que en México. Entonces así cualquier cosa es inviable. Yo conozco a un colombiano y lo primero que le pregunto es, ¿cómo se llama? Si tiene apellido Papequiva, es un pobre indígena que no vale la pena saludar. Si tiene apellido Noble, Fernández, Digartúa, García, estupendo, de buena herencia. Primero, el apellido. Se trabaja es por apellidos. Los cargos son ocupados por gente de bien, de buenos apellidos. Segundo, ¿dónde vive? En mi país se vive por estrato social. Al principio posiblemente fue una filosofía interesante. El que tiene más, que pague más luz. El que tiene más, que pague más agua. Pero entonces yo le pregunto, ¿dónde vives tú? Y ubico, es estrato 1, es un pobre demonio, ¿para qué lo saludo? O es estrato 6, interesante el tipo, miren ustedes. Y tercero, repito, ¿dónde estudió? Hay 7, 5, 3 universidades que sirven. Andes, Javeriana, Rosario, Nacional. De ahí para adelante no hay nada que hacer. Eso se demuestra en los cargos públicos. Cuando las personas de escasos ingresos hacen el esfuerzo de dejar de comer para pagarle educación a sus hijos en universidades como los Andes o la Javeriana, no es para que aprendan. Es para que los niños o las niñas puedan hacerse amigos de personas ilustres con apellidos rimbombantes que cuando salgan en la vida laboral puedan ofrecerles algún puesto como colegas de ellos. Carajo, la gente quiere ver caras distintas en los carros oficiales, pero llega uno a Colombia y ven los mismos. Ahora murió un ministro, lamentablemente. El de defensa, ¿no? El de defensa. Pero si tú ves el currículum, ministro de defensa, ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Educación, embajador en Rusia, embajador... Es decir, toda la vida estuvo pues dedicado a devengar del Estado. ¿Será que no existe otra persona en 50 millones de habitantes que pueda haber ocupado uno de los puestos ahí? Y repito, yo lo conocí, es un tipo interesantísimo, pero es un buen ejemplo de la concentración del poder, de la división del poder y de lo que es mi país, que tiene 60 años de guerrilla. 60 años de guerrilla y no se ha podido solucionar. Y la guerrilla está en el campo, no está en las ciudades. Que hay guerrilla, me importa un comino. Yo estoy en la ciudad, en Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla. Pero es el campo. Además que la gente entiende mal. Con esta pandemia, en una universidad de la costa, el rector dijo, estamos en pandemia, tenemos que irnos a trabajar cada uno a su región. Entonces una persona, una señorita, se fue para su región, una región muy olvidada, y se dio cuenta que la única forma como podía tener acceso a la red era subiéndose a un árbol para desde ahí poder tener acceso al internet. Cuando se dio cuenta el rector de esto, casi llora y en forma muy generosa y magnánima le ofreció regalarle una tablet para que pudiera trabajar. El problema no es de tablet. El problema es que le regalan a uno un carro Mercedes-Benz último modelo, pero no hay carreteras, no hay internet. Entonces esa gente, y lo digo con razón, con justa razón, yo soy un campesino, un perfecto campesino de Timaná, Huila, que estaría arriando vacas si no es porque el tío importante de la familia nos saca y nos da la orden, hay que irse para Bogotá. Pero el problema de la división social es peor que en México, y en México es grave. Entonces, mientras que no solucionemos eso, y esta pandemia da la posibilidad de enfrentar ese problema que se volvió visible. Uno hablaba de los pobres, hay gente que si no trabaja, no come. Me llamó hace unos meses la señora que me peluquea a mí, señor Salazar, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuándo viene? Y no me llamó a saludar. Venga aquí a dejarme su dinero, su platica, para poder subsistir, y así somos muchos. Entonces, es la oportunidad
Emilio, de que podamos cambiar la hechura de las políticas públicas. Esa gente, ese oscuro e inepto vulgo, esa infame turba, que llamaba un político colombiano, en forma muy ofensiva, nosotros, los ciudadanos de a pie, debemos comenzar a trabajar haciendo políticas públicas con el problema que se tiene ahora, que la gente ya no quiere participar. Esa conjugación del verbo, ¿no? Que yo participe, que tú participes, que él participe, que nosotros participemos, que vosotros participéis y que ellos decidan. Es todo un aprendizaje nuevo, un reto muy grande que hay que hacer. Creo que has tocado un tema importante que me parecería, podría ser el colofón de nuestra entrevista para esta tercera sesión de Diálogos con la Comunidad Dúo. A las universidades se les ha asignado de manera histórica, y creo que es natural, la formación de los recursos humanos para el sector productivo, para el sector gubernamental. Pero en muchas ocasiones las universidades hemos renunciado a un papel más protagónico que nos coloque en la parte de adelante del cabús y no empujando al cabús. Y me refiero, ¿qué papel jugarían las universidades y cuál verías que pudiera ser para la Universidad de Olmeca, esta institución que tú conoces y que yo hoy tengo el honor de dirigir, que dirigió nuestro amigo mutuo Láciez García de Yen, en esta construcción, en esta hechura de las políticas públicas? ¿Cómo podríamos influir como estudiantes, como docentes, como administrativos en los cambios que requiere ese estado de Tabasco, la región, el país y luego, desde luego, el contexto global? Interesante pregunta. Yo creo que la respuesta podemos encontrarla en la segunda parte del libro que publicó la Konrad Adenauer, que es sobre los famosos tanques de pensamiento, que pues hay que llamarlos por su nombre original, los think tanks. Yo creo que una de las acciones que tiene y que no puede salirse de esa responsabilidad de las universidades buenas, importantes, es el hecho de pensar el futuro, para darle esos insumos a los políticos y a los dirigentes de cómo se encuentra y qué posibilidades tiene para conformar el futuro, para hacer el futuro. Entonces esos tanques de pensamiento donde se reúna la gente pensante como cosa no exclusiva, sino ciertos tienen la posibilidad por sus estudios y por características de pensar. Entonces hay toda una especie de combinación para unir esfuerzos en torno a estos think tanks como elementos básicos. Más aún, se está catalogando ahora la clasificación de países más o menos desarrollados de acuerdo con el número de think tanks que se tengan. Alguien decía, no es pensar, es actuar. Una de las acciones o de los propósitos más importantes que tienen los think tanks es que son pensamientos para la acción democrática. Entonces, ese referente tuyo que tienes ahí, que está como faro para todo el sur y en el futuro para todo México, es el gran reto que se tiene, de unir ciertas mentes para ver para dónde vamos, cómo hacemos políticas públicas, qué prioridad tenemos. Una cosa que estás haciendo, y yo estoy muy contento con eso, lo he difundido en Colombia, es esa educación para toda la vida. Nosotros, los que pasamos de los 15 años ya, estamos relegados a no estudiar. Aquí, tengo entendido, la Ibero ya tiene una especie de carreras para la tercera edad. ¿Por qué tiene uno que dejar de aprender? Ahora, cuando uno puede escoger, al principio uno no podía escoger, tiene que estudiar esto, mijo, y dedíquese a eso. Ahora uno tiene la oportunidad, y entonces es una riqueza muy grande que podamos invitar a ciertas personas que tienen asegurado su ingreso y su tiempo libre para que piensen para dónde es el futuro y que los gobernadores y los dirigentes recurran a esos institutos de políticas públicas, que se llaman así, para recibir el apoyo y los insumos necesarios para tomar decisiones, sobre todo cerrando estas brechas sociales que son ofensivas. Esas inundaciones que vimos en tu estado, por ejemplo, que tocaba elegir, dónde inundo, que son problemas que vienen de varios sexenios, etcétera. Pero repito, si por aquí llueve, en mi país no es campo. Toda América Latina, mire Centroamérica, cómo está, etcétera, es un reto para que hagamos cosas diferentes, y estas cuestiones de los tanques de pensamiento, de los think tanks,
como institutos de políticas públicas pueden ser una respuesta agradable. Brindar alternativas de solución para cada uno de los problemas prioritarios que tienen. Pues Carlos, te agradezco el que tomes en consideración estos temas, el tema de la educación permanente y a lo largo de la vida que he compartido contigo y que también comparto con quienes nos están escuchando hoy en este programa, es que la universidad está construyendo, ya será una alternativa, una escuela de educación para adultos, porque una de las políticas públicas, estarás de acuerdo conmigo, que derivará de esta pandemia tan lamentable, es políticas públicas para una sociedad que en el espacio específico de México, de Tabasco, está transitando ya hacia un envejecimiento. El censo que acabamos de conocer del año 2020 evidencia ya que somos un país con un crecimiento en edad, ya no somos aquel país joven de muchachos de preescolar y de primaria, ya estamos hablando hoy de secundaria, de preparatoria como nuestra media, y obviamente tenemos que hacerlo. El otro tema es que estamos trabajando también en una política pública en la cual tenemos mucha esperanza y confianza de que permee, es en crear un plan estatal de salud alimentaria, porque como tú lo sabes, este tema de la pandemia ha evidenciado las comorbilidades como uno de los factores fundamentales de riesgo, y esto tiene que tener un sentido de cambiar nuestros hábitos que durante mucho tiempo en esta globalidad que se impulsó y que no estoy en contra, ni tú creo tampoco del tema de esta globalidad, ni tampoco me asusta el que las fronteras se hayan hecho tan difusas, sino el hecho de que dejamos de lado muchas de nuestras prácticas históricas en Colombia, que yo he tenido la suerte de estar en tu país, existen elementos alimentarios aquí en Tabasco también que dejamos. ¿Por qué? Porque la demanda dejó de ser promotora de la oferta, entonces creo que también desde el punto de vista económico. Así es que bueno, Carlos, y también comentar finalmente que contigo estamos trabajando en el diseño de nuestra maestría en Ciencias Políticas y Sociales, y que esperemos tener el lujo, espero que sí podamos hacerlo, de que participes en esta área específica de políticas públicas y también de marketing político, un tema en donde ahora pues creo que podríamos hacer un programa específico porque vienen elecciones, igual en tu país, igual en el nuestro, de lo que es este marketing político. Carlos, te agradezco de verdad, ha sido un lujo y bueno, me he sentido muy cómodo platicando con una persona con la experiencia que tú tienes y con un amigo de esta universidad, como yo te he comentado y lo plasmé en este prólogo al que me invitaste. Hay una liga ya de consanguinidad, ¿no? De dos tabasqueños que no nacimos aquí, Lácides García del Yen y tu servidor, un colombiano que hoy está vecindado en Puebla, no nació allá, pero que a final de cuentas todos tenemos diríamos este punto en común, hacer el mejor esfuerzo para que podamos, pues diríamos, participar e impulsar el desarrollo, sobre todo a partir de la educación, que seguramente tú estarás de acuerdo conmigo, es la mejor llave para transformar a la sociedad. Carlos, te mando un abrazo muy afectuoso, espero que pronto ya podamos hacerlo de manera presencial, pero en tanto esto ocurra, pues seguiremos en estas conversaciones virtuales y te consideramos ya, si tú así nos lo permites, parte de esta comunidad de la Universidad Olmeca con la que hoy dialogamos. Muchas gracias, Carlos. Con mucho cariño participé en esta gran charla contigo. Un abrazo, Carlos. Gracias por tu participación. Gracias a quienes nos hacen el favor de escucharnos en esta tercera sesión de Diálogos con la Comunidad UO. Sigan con nosotros. Seguiremos invitando, como en este caso a Carlos Salazar, a hombres y mujeres que nos puedan aportar, no solamente por sus conocimientos, sino también por el aporte que a la educación puede ser en esta universidad, que este año cumple 30 años de estar involucrada al proyecto de desarrollo económico, político y social del Estado. Hasta luego.